Hola amigos, bienvenidos a una nueva temporada de nuestro podcast. Venimos renovados, recargados con más energía para poder transmitir las ciencias de una manera sencilla y entretenida. Los invitamos a escuchar los detalles de esta transformación en nuestro capítulo 0. Y sin más preámbulo, comencemos. Hola a todos, mi nombre es Tania y estoy con Darlene y hoy les vamos a hablar en este primer capítulo sobre el consumo de marihuana y sus efectos fisiológicos, siendo hoy 16 de abril. Sí, porque abril, cogollos 1000. No digamos cogollo, digamos cannabis. Entonces sería como abril cannabis 1000. Tania, te tengo una pregunta entonces. ¿Qué es la cannabis? La cannabis es una planta que se utiliza para fines recreacionales y medicinales. Entonces, ¿la cannabis y la marihuana son lo mismo? El cannabis es como el nombre específico que se le da a la planta y la marihuana se le conoce a las variedades que tienen componentes psicoactivos. Ya, entonces yo voy a volver a los cogollos. ¿Me puedes explicar qué son los cogollos? El cogollo es la flor de la marihuana. Cuando está seca, las personas la consumen. Oye, entonces, hablando de consumo de marihuana, me enteré el otro día que Chile está en el top 3 de consumo de marihuana en adultos a nivel mundial y que solo nos gana Israel y Estados Unidos. Israel, así como, qué bonito es Israel. Sí, pero concéntrate, Tania. Bueno, mira, el cannabis tiene aproximadamente 1500 compuestos químicos diferentes y los más conocidos son los cannabinoides, dentro de los que destacan el tetrahidrocannabinol o THC y el cannabidiol, CBD. Para conocer más de estos compuestos y su efecto en los seres humanos, nos acompaña el doctor Enzo Pérez. Así es. Enzo es químico farmacéutico de la PUC y doctor en neurociencia de esta misma universidad. Él ha estudiado los efectos a largo plazo del consumo de marihuana en adolescentes y hoy nos acompaña desde Canadá. Hola Enzo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación a todo el equipo del podcast. Claro, mi investigación se basa principalmente en modelos preclínicos, pero ahí podemos seguir conversando sobre lo que se sabe de la evidencia actual y lo que se viene por el tema de la marihuana y sus compuestos, principalmente el THC y el CBD, lo que mencionaba. Excelente, Enzo. Entonces vamos a comenzar con algunas preguntitas que tenemos para ti. Adelante, Tania. Perfecto. Así es. Según lo que hemos encontrado, la definición de drogas son cualquier sustancia que se ingiere y afecta el sistema nervioso central. Por lo que queremos saber, el cannabis, ¿qué tipo de droga es? Bueno, bueno, la definición que menciona es una definición no muy precisa. Técnicamente, droga podría ser cualquier sustancia química que genere algún efecto en la fisiología de las personas, así como término droga. En esto caben los medicamentos, por ejemplo, o también complementos nutricionales, que también podría ser llamadas como drogas. El tema de drogas de abuso, el término se utiliza más que nada para hacer énfasis en las drogas que generan dependencia, tolerancia y en el final del proceso adicción. Hablando de la cannabis como una droga de abuso, podemos decir que la cannabis es una planta, o sea, es una droga de origen vegetal, la cual tiene como principal efecto, bueno, y su principal componente activo que vendría siendo el THC. Lo que hace el THC es activar unos receptores en nuestro cerebro que son los receptores de cannabinoides. Y que estos receptores son el principal objetivo de la droga, la cual genera estos efectos recompensantes y genera el potencial adictivo de la droga. No sé si eso respondió a tu pregunta. Sí, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que estuve buscando así como los Ujú. tipos de droga y encontré que se pueden clasificar en muchos tipos. Perfecto. Sí, Y
Sí, el, cuéntanos. sí, en el tema de, bueno, yo creo que esa clasificación te tiene que ver como si es un psicoestimulante, si es un opioide, o etcétera. Bueno, la cannabis vendría siendo una droga de cannabinoide y que su principal efecto fisiológico vendría siendo una droga, por decirlo, inhibitoria. Podríamos clasificarla dentro de la misma categoría junto con el alcohol y el opio. ¿Ok? A diferencia de otras drogas que vendrían siendo más estimulantes como la anfetamina, la cocaína o la nicotina. Aquí yo quiero, resalto también el tema de cuando tratemos de hablar de drogas de abuso, no nos referamos solamente a las drogas ilegales. Tanto el alcohol como la nicotina son drogas de abuso y que a veces se nos olvida, dado a la normativa que hay actualmente, pero no podemos sacarla del saco. Debemos incluirla toda en este aspecto. Quizás a nivel más fisiológico, Ujú. entonces, si una persona consume cannabis o marihuana, ¿qué impacto causará en el cuerpo? Bueno, es curioso porque el cannabis tiene muchos, pero muchos efectos descritos. Se conoce que el cannabis tiene efecto antiemético, tiene efectos sobre la inflamación, tiene efecto modulador del dolor también. A su vez, el principio psicoactivo, el THC, se le conoce más que nada por los efectos que tiene a nivel del sistema nervioso central, ya que activa el receptor de cannabinoide, en este caso el receptor tipo 1, que es el que está principalmente en el cerebro, no- que a la vez el cerebro también tiene CB2, pero enfocándonos solo en el CB1, es el principal objetivo de este compuesto, y lo que hace más que nada es modular la sinapsis en el cerebro. Esta comunicación de nuestras neuronas es modulada en parte por los cannabinoides. Este receptor se encuentra expresado en muchas áreas del cerebro que son fundamentales para nuestro día a día. Por ejemplo, se encuentra expresado en la corteza prefrontal, que es la que modula nuestra toma de decisión. Está expresado en el hipocampo, que como quizá ya sabrán que es la principal área que tiene que ver con nuestras memorias episódicas, cómo consolidamos nuestras memorias. Y también está expresado en el sistema límbico, que es el que está fuertemente ligado a nuestras emociones. Uno podría destacar el núcleo accumbens, que vendría siendo parte del circuito de la recompensa, o también la amígdala, que tiene que ver con nuestro procesamiento emocional, así a grandes rasgos. O sea, hay un efecto multisistémico ahí muy potente. Exactamente, exactamente. Tiene efecto. De hecho, y eso solo hablando del sistema nervioso central. Los receptores de cannabinoides, que son por los cuales principalmente activan la cannabis, están en todo el cuerpo y también se conoce que tiene un efecto en el sistema inmune, que ese está también modulado tanto por el CB1 como por el CB2, quizás más por el CB2. Ahí tendríamos que revisar bien la bibliografía. Pero sí, es una, bueno, además que la cannabis no solo es THC y CBD, tiene, como ya mencionamos, más de 1500 compuestos, entonces claramente va a tener efectos de gran espectro y que todo va a depender también de la dosis de las personas que lo consuman. Enzo, tú habías comentado que Ujú, había ahí algo implicado con las neuronas. ujú. Y lo que yo he escuchado, o quizás muchos han escuchado, es que la marihuana te mata neuronas. ¿Esto es real? Eh, por lo que yo conozco, yo diría que literalmente mata neuronas, no. Por supuesto que no es así. De hecho, el THC tiene una baja, podríamos considerarla con baja toxicidad. Sin embargo, lo que hace el THC con las neuronas, si uno lo dice muy resumido, podría decirse que estaría apagando neuronas, lo cual esto no implica necesariamente que sea ni bueno ni malo, porque nuestro cerebro está en un constante encendido y apagado constantemente. Entonces, normalmente nuestros receptores cannabinoides están dominados principalmente por nuestros endocannabinoides. Nuestro cuerpo produce cannabinoides, eso es importante saber, de los cuales podemos destacar dos. Son muchos más, pero los más conocidos y los más estudiados son la anandamida y el 2-acilglicerol. Entonces, cuando nuestra comunicación neuronal requiere ¿cómo decirlo? Como una modulación fina, requiere estos endocannabinoides. ¿A qué me refiero? Cuando hay dos neuronas que se están comunicando y hay demasiada comunicación entre ellas, como que hay demasiada sinapsis,
que es el término científico que se habla de comunicación neuronal, cuando hay demasiada sinapsis, lo que hace la neurona que recibe el mensaje es sintetizar y liberar endocannabinoides y los manda hacia atrás, por decirlo, lo manda a la primera neurona mensajera para decirle, ok, vamos a calmar la actividad porque ya hay demasiado. Entonces eso es lo que hace el cannabinoide, es un tono fino en esa regulación. Lo que pasa es que cuando uno le agrega ya un agente exógeno como el THC de la planta de la cannabis, lo que hace es impedir que esta regulación fina funcione bien. Entonces, por eso hay una distorsión de la realidad, quizá una modificación del juicio. Entonces, esos son los principales efectos del THC, los cuales por lo general son efectos agudos y que se pasan luego de que el cuerpo empieza a desintoxicarse naturalmente del THC. Sin embargo, se ha estudiado bastante el tema de que la exposición repetida y a altas dosis podrían generar cambios a largo plazo que ya son los que son más asociados al término común de mataneuronas, entre comillas. Por ejemplo, lo que más se conoce de esto es que la exposición repetida de THC provoca daño o impedimento en la memoria. Eso es lo que más se ha estudiado. Y que eso va a depender específicamente del tratamiento. O sea, qué tan seguido una persona va a consumir marihuana y qué tan potente es la planta que consume. Entonces, así, vamos derribando mitos, todo va a depender. Aquí yo quiero dejar bien claro que todas las personas van a tener su propio nivel de sensibilidad a las drogas y que también la misma planta tiene distintas variedades que pueden ser más potentes dependiendo de la cepa. Que eso ya es un tema que a mí por lo general se me escapa un poco porque ya es otra área totalmente distinta de la cannabis. Enzo, y con respecto, o sea, siguiendo un poco con las neuronas, ¿hay alguna diferencia entre consumirlo, por ejemplo, cuando uno es adolescente y está el cerebro todavía en desarrollo, a diferencia de cuando ya se es adulto? Muy buena pregunta, muy buena acotación, porque esto entrando ya al tema de la variabilidad del individuo, como tú bien mencionas, el cerebro adolescente está en pleno desarrollo, a diferencia del cerebro de alguien mayor, digamos, cercano a los 30, 40 años, que ya el cambio en el cerebro es menor, porque sigue existiendo cambio, pero es menor. En el cerebro adolescente lo que ocurre es que empiezan a haber podas sinápticas. Lo que pasa con las podas es que, partiendo desde el desarrollo, el cerebro de un niño es como decirle, como una esponja, está diseñado para poder absorber toda la información posible y a partir de esa información empezar a especializarse. Y esa especialización es la poda sináptica, que ocurre principalmente en la adolescencia, que empieza a cortar, como si fuera una tijera, empezar a cortar sinapsis, cortar comunicaciones que ya no le sirven o que no sean de interés. Entonces, en el tema de la adolescencia, que bueno, es un tema que me gusta bastante, durante la adolescencia hay un circuito en el cerebro que está muy activo, que vendría siendo el circuito de la recompensa. Este tema que la transmisión dopaminérgica se encuentra mucho mayor en la adolescencia que en la niñez y en la adultez. Y bueno, y también se menciona se menciona bastante que las cortezas, las zonas corticales no están totalmente desarrolladas. Yo quiero indagar en ese aspecto debido a que, a pesar de que es cierto que se menciona que las cortezas no están totalmente desarrolladas, que se empieza la mielinización, que es como el cubrimiento de axones, que son como parte de las neuronas que permiten la comunicación, a pesar de que todo eso es cierto, hay estudios de una chilena casualmente, que trabaja con adolescentes en humanos y que observa que la conducta o la performance conductual, las conductas inhibitorias están presentes. Y concluyó que en verdad el cerebro adolescente la corteza del adolescente es tan funcional como la del adulto. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que en el adolescente, al tener el sistema de la recompensa tan activo o tan sensible, lo que ocurre es el juicio cuando uno coloca en la balanza como los beneficios y el riesgo. Esa es la ecuación que está diferente en adolescentes comparados con adultos.
Por lo general el adolescente sobreestima la recompensa y subestima los riesgos. Por ende uno mirado ahora que uno ya está viejo, ve y dice, ay, que son, como comillas, son tontos, los adolescentes hacen tonteras. Pero no es que hagan tonteras, no es que no planifiquen, no es que no sepan lo que hacen. Lo saben, quizás saben que es riesgoso, saben que podría traer muy malas consecuencias, pero esas consecuencias tienen menor pesos cuando son adolescentes para ellos, que ellos después, digamos 10, 15 años después, que van a decir, sí, fue tonto lo que hice porque la recompensa no fue tanto. Eso es lo que ocurre. Ya, eso cerrando el capítulo de la adolescencia, que a mí me fascina, entonces yo podría seguir hablando de esto, pero pasando al tema de cannabis, lo que pasa es que también pasa que durante la adolescencia la expresión del receptor CB1 se ve distinta. Se observa que hay un pic también durante la adolescencia. Por ende, se sugiere que, o la evidencia apunta a que durante la adolescencia se encuentra más vulnerable el cerebro a cambios a largo plazo. Y eso se ha observado en muchos modelos preclínicos. También hay otros estudios que muestran que la exposición repetida de THC durante este periodo adolescente genera que los sujetos sean más propensos a generar conducta tipo depresivas y también genera mayor ansiedad cuando ya son adultos. Entonces, es un tema bastante complicado. Y lo interesante y lo que cabe destacar es que estos estudios muestran que si se le hace el mismo tratamiento, pero si el sujeto es adulto, estos cambios no son a largo plazo, se pueden revertir. En cambio, en el adolescente cuesta más que se produzcan que se puedan revertir estos cambios. Por lo que tengo entendido, por lo que yo recuerdo de esta información, podemos checarlo después, que el inicio del consumo de cannabis es alrededor de los 14, 15 años. Y eso no ha variado. Lo que sí ha variado es la cantidad de gente que empieza a consumir temprano. Por ejemplo, por lo que me acuerdo de los datos, cerca del 2010 era como cercano, la prevalencia anual de cannabis era alrededor, si no mal recuerdo, alrededor de un 7-8%. Déjeme ver si tengo el dato por aquí. Déjeme un segundo. Y lo que ocurre es que del 2015, aquí tengo los datos de... Perfecto, claro. El consumo de marihuana en la población escolar, el año 2015, tenía una prevalencia del 15%. Es decir, que de los encuestados que estaban en etapa escolar, el 15% decía que consumía marihuana. Ahora, cuando vemos el dato del 2015, este número subió a 34%. O sea, ya en 10 años se duplicó el número de reportes de gente que decía consumir marihuana, al menos en el último mes. Eso es lo que muestra la prevalencia. Y eso es lo preocupante, que cada vez más, con el mensaje que se está dando, que es el mensaje que se da en las redes sociales o en los medios o por los mismos compañeros, se dice, no, esto es natural, no hace daño. La falacia más grande del mundo, porque hay muchos venenos naturales. Entonces, y claro, y se normaliza y se habla de legalización, entonces no era tan mala como nos decían. Ah, ahora mismo estoy escuchando este podcast y el experto me dijo que no mata neuronas, entonces no hace daño. Pero no es eso, no es eso lo que estamos hablando. Quizá hay que tener mucho ojo ahí con cómo se transmite la información. Exactamente. Respecto a eso, Enzo, yo te quiero preguntar si estos chicos consumen a temprana edad y además mayor cantidad, ¿cuál es la posibilidad de hacerse adicto a la marihuana? Y quizás indagar un poco en el término de adicción. Perfecto. Como que nos puedas decir qué significa y cuándo yo me tengo que empezar a preocupar de que mi consumo me va a volver adicto. Sí, la adicción, claro, yo creo que es importante mencionarlo porque se ocupa el término muy a la ligera. Como uno está por la calle y dice, no, estoy adicto a Netflix, como que veo muchas series, o no sé, soy adicto a jugar a la pelota, pero no es que seas adicto, como es como la connotación social que se le da. Mira, aquí la definición del libro es, comillas, la adicción es un desorden neuropsiquiátrico caracterizado por el recurrente deseo del consumo de drogas a pesar de las consecuencias adversas. Cierro comillas. ¿Qué quiere decir esto? Una persona es adicta cuando tiene el deseo y el pensamiento recurrente de consumir
como que está en el día a día, como que ya piensa en consumir o piensa cuándo va a hacerlo, qué cosa, empezar a planificar. Y la palabra importante en la definición que me gusta destacar es a pesar de las consecuencias adversas. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona consume alcohol, no sé, un par de copas de vino el fin de semana, no es una persona adicta, porque lo puede compaginar perfectamente con su vida laboral y social. Perfecto. Ahora bien, si el consumo, por estar pensando en beber o en fumar, te da, no sé, llegas tarde a la oficina, o no asiste a un evento escolar de tu hijo, o ya no hablas con tu familia. Cuando empiezan a haber esas repercusiones sociales es cuando ya empezamos a hablar de adicción. Cuando el consumo de la droga pesa más que los otros recompensantes naturales, que vendría siendo la actividad social, el alimentarse, el beber, el sexo, cuando eso ya no tiene un valor para la persona, comparándolo con consumir, ahí hablamos de adicción. Ahora bien, en términos de marihuana, comparándolo objetivamente con otras drogas, no es la más peligrosa en términos de adicción. En mi opinión, con los datos que yo conozco, la pasta base es mucho más adictiva que la marihuana, mucho más. La combinación de cocaína con cafeína es brutal, es brutal. Sin embargo, el riesgo existe. Cuando hablamos de adicción, también tenemos que considerar no solo la droga es solo el objeto. Lo que tenemos que considerar que la adicción, y hay que cambiar el foco porque muchos piensan que la adicción es un problema criminal, pero no, debería ser enfocado como un problema psiquiátrico, es una enfermedad, tanto como la hipertensión, como la diabetes, es una enfermedad crónica, y se tienen que ver a las personas con ese enfoque y dejar de criminalizar ya el consumo. Esa es mi opinión personal, claramente. Entonces, al cambiar el foco de la adicción desde la droga hacia la persona, tenemos que ver que todo va a depender del sujeto. Todo va a depender si ya tiene condiciones genéticas por detrás, un contexto social que es sumamente importante. No es lo mismo que una persona empiece a consumir, a, consumir cuando tiene una red de apoyo detrás, a que consumir cuando está solo o solamente, o está con solamente en la calle, por ejemplo, o sufre trauma en la niñez o está viviendo una situación de maltrato, es sumamente distinto el enfoque que se tiene que tomar. ¿Ok? Entonces, en términos de adicción, bueno, cerrando ya el término de la adicción y pasando a ver la adicción a cannabinoides, hay que tener foco el sujeto y que dejar en claro que no todo el que consume una droga de abuso es adicto. Eso es importante, porque podemos pasar diferentes periodos del consumo, que uno parte con un consumo esporádico, que uno más que nada consume por el efecto recompensante inicial de la droga, luego está el consumo repetido, que hasta el momento no va a generar adicción. Y luego está el consumo compulsivo, que es el consumo a pesar de los efectos adversos de la droga. Y es ahí cuando uno ya se tiene que preocupar. Uno debería ya estar preocupado unos pasos antes, cuando ya empieza, cuando una persona, por ejemplo, hablando de marihuana, si una persona fuma marihuana todos los días, ya uno debería empezar a levantar la ceja y sospechar, como decir, ok, ya quizás deba parar un poco, por ejemplo, eso es una opinión. Pero si ya la persona, por estar fumando, por estar bebiendo, por estar inyectándose, prefiere hacer eso antes que comer, antes que ir a trabajar, por ejemplo, eso ya es adicción. Por ejemplo, en el laboratorio donde estoy trabajando, tiene unos resultados de hace 3 años donde se mostraba que este consumo de THC durante la adolescencia aumentaba la actividad de esta vía dopaminérgica hacia la corteza y que ese aumento genera diferentes trastornos, por ejemplo, un aumento en la ansiedad, una disminución en la memoria de trabajo y también tenían disminución en la búsqueda social. ¿Ok? Entonces, es preocupante el tema del inicio temprano. Yo creo que eso es un ítem que debemos abarcar. Evitar que la gente empiece a consumir muy joven. Enzo, y respecto Ujú. a eso, bueno, sabemos que aunque uno le diga que no consuman, Ay, muchas veces lo van a hacer igual. por supuesto, Sin por supuesto. embargo, bueno, no quiero incitar a nadie a consumir marihuana, obviamente, pero si lo van a hacer, ¿cómo podría ser la recomendación un consumo responsable de cannabis? Ya.
Aquí hablando en términos de es tema de consumo recreacional o consumo adulto también se le llama. Bueno, nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, ¿verdad? Solo estamos acá para dar información y en ese aspecto eh, cada uno es libre de tomar sus decisiones. Sin embargo, lo importante es que conozca los riesgos, conozca los riesgos y conozca sus propios límites. ¿Ok? Hay algo que es muy común en Chile que pasa con el alcohol, que es tomar hasta quedar botado en la calle. Eso es pasarte el límite, por ejemplo. Si vas a, por ejemplo, hablando de marihuana, evitar esos extremos. Si va a consumir, tratar de conocer sus límites, consumir con gente de confianza, eso es muy importante, muy importante. Que ya ha habido casos de gente que se ha aprovechado de personas por el tema del consumo. No fumar con cualquiera, con los límites y tratar de evitar las cepas que contienen alto contenido de THC. No sé si, bueno, se ha escrito, por ejemplo, que bueno, el clásico efecto de la marihuana es ponerse a reír mucho y que todo te parece gracioso. Se ha visto mucho que con el consumo repetido ese efecto empieza a disminuir. No sé si se han dado cuenta, si conocen algún caso, pero cuando ya empieza a consumir mucho, ya ese efecto no se ve. Y eso se debe principalmente por la sensibilización, o sea, la desensibilización que tienen los receptores. Entonces ya eso ya es una señal de que quizá le están dando, que están pasándose ya al extremo del consumo. ¿Ok? Eh, Ahora, hablando de opinión personal, en mi opinión, yo creo que es el tema de cómo está el marco legal en Chile está mal debido a que no estamos reconociendo que hay un problema, sino lo estamos ignorando. Entonces, en mi opinión, para mí lo más sano sería que ya se entrara el término de legalizar y controlar. Eso es importante. Yo de verdad no entiendo cómo, porque yo conozco gente y consume, pero nadie te dice, tu planta tiene esto, como por ejemplo cuando uno va a comprar, no sé, un paquete de galletas que te dicen como la información nutricional, esto está hecho con esto, esto y esto y esto. No pasa lo mismo con la marihuana. Y eso yo lo encuentro gravísimo. O sea, por un términos ya de conocer lo que uno está tomando y también por términos de consumidor, como el derecho del consumidor que debería haber detrás. Sí. Y además, en mi opinión, también se está desaprovechando una parte para recaudar impuestos también, como se hace con el alcohol y la nicotina. ¿Por qué se hace con esa droga y con otras no? Entonces, en términos, yo creo que lo mejor sería empezar a regular, porque ahí vamos a tener datos más reales también. Todos los datos que tenemos de consumo son sobre encuestas, y eso siempre está varios sesgos detrás. Está el sesgo de memoria, la gente ya no se acuerda, no le da importancia a esto. La gente también está, el hecho de consumir marihuana, a pesar de que se ha normalizado más, sigue estando como una criminalización detrás. No es lo mismo decir, no, anoche me fumé un pito, a decir, no, anoche me tomé una cervecita viendo el partido. Son connotaciones sociales distintas. Bueno, y a mí me gustaría preguntarte respecto al formato de consumo, porque hemos hablado como del fumar marihuana, pero por Claro. ejemplo, lo mismo, pues me fumé un pitito, etcétera, pero ¿y qué pasa si me tomé una leche o me comí un quequito mágico? ¿Tendrá el mismo efecto? ¿Me generará adicción de la misma manera? ¿Cómo podemos mezclar el tema del formato de consumo? Perfecto. Esa es una pregunta súper interesante y que aquí voy a sacar mis conocimientos de farmacéutico, que aquí me gustaría plantear dos términos, que son un poco técnicos, pero creo que son importantes como para entender bien esto. El primer término, que todos lo conocen, pero nadie sabe cómo se llama, que es la farmacodinamia. ¿Ok? Farmacodinamia. Exacto. ¿Qué es eso? Cuéntanos. ¿Qué se refiere a este término? Este término es súper simple. Es lo que le hace la droga al cuerpo. Así, tal cual. Por ejemplo, como lo vimos hablando del THC. ¿Qué le hace el THC al cuerpo? Bueno, el THC genera un aumento de la actividad dopaminérgica. Esa es farmacodinamia, tal cual. El segundo término que no se ocupa mucho y que ahora recién se ha hablado gracias al tema de la bioequivalencia es el término de la farmacocinética. ¿Ok? ¿Qué quiere decir la farmacocinética? Suena súper difícil, suena súper físico. No es tan difícil. La farmacocinética es qué es lo que le hace el cuerpo a la droga.
Entonces, la farmacocinética es la ciencia que estudia cómo la droga es ingerida por el cuerpo y es metabolizada por el cuerpo. Es decir, cómo se absorbe y cómo se elimina. Y es aquí donde entran las distintas vías de consumo. ¿Ok? Cuando uno consume un cigarrillo de marihuana, ahí entra la farmacocinética. Tiene una farmacocinética súper rápida, súper rápida. Uno consume y por vía inhalatoria la absorción podría llegar al pic de la concentración sanguínea de THC como alrededor de los 10 minutos. Súper rápido, súper, súper rápido. Y de hecho probablemente hasta antes. Pero todo va a depender de la capacidad del pulmón que estemos, del sujeto. ¿Ok? En cambio, por ejemplo, vías orales, por ejemplo, el queque, la leche, las mantequillas con marihuana, todo este tiene una farmacocinética lenta, lo que va a hacer que el THC se absorba mucho más lento y más prolongado en el tiempo. Por ende pasa, hay muchos reportes de gente que consume esto y dice, no me pasa nada, consume, no me pasa nada, consume. Y a la hora ya está botado en el piso, porque es una farmacocinética lenta, la absorción oral se demora 1 hora por alrededor de 1 hora, y todo va a depender también de con qué se mezcle. Consideremos que los cannabinoides son aceites, por decirlo. Son muy oleosos. No tienen no se disuelven muy bien en agua. Por eso tienen que hacerlo en mezclas con leche, con harta grasa. Eso favorece la absorción, pero aún así la absorción del THC vía oral es muy baja, muy, muy baja. Sigue siendo alrededor del 10%. Entonces, si uno le da y le da, y claro, como se acumula al final, te va a llegar el golpe a las 2 horas. Y vaya a estar horas con eso, horas. Al menos unas 6 horas probablemente. Todo va a depender del consumo. Qué tremendo, qué tremendo. Sí. Bueno, ahí también ojo con el formato de consumo. Sí, entonces, ¿a qué voy? Pues el formato de consumo es lo que, como cerrando la idea, la farmacodinamia es la misma, el mismo efecto de la droga, el mismo efecto fisiológico, pero la farmacocinética es distinta. Y hay muchos estudios que mencionan que una farmacocinética rápida favorece el desarrollo de adicción en comparación con una farmacodinámica, o sea, una farmacocinética más lenta. Y eso se puede observar en otros ejemplos, por ejemplo, tomando en casos con otras drogas. Por ejemplo, drogas tipo anfetamina, que actualmente están prohibidas y que solo se utilizan en casos de déficit atencional. En ese caso son menos probables de generar adicción debido a esta farmacocinética lenta, debido a que tratan que esté lo más repartido en el tiempo posible sin generar pic de la droga. Esos pics son los que generan mayor liberación de dopamina y esa liberación de dopamina es la que genera los cambios neuroplásticos que requiere, o sea, no que requiere el cerebro, pero que se requiere para generar esta patología. Wow. Hay que tener Sí. cuidado con los quequitos mágicos. Y tú mencionaste que los cannabinoides y todo eso también están como en forma de aceite, son más oleosos. Son oleosos, sí. Quiero entrar en este tema porque existen también aceites de marihuana que se utilizan ya más en el área terapéutica. Quiero saber cuál es, según tu versión o según lo que tú sabes, el futuro de la marihuana ya en más tratamiento de enfermedades. Es un tema súper candente ahora, eso es perfecto. Sí. Bueno, ahora que se está quitando el tabú de la droga de abuso, se ha podido investigar mucho sobre marihuana, THC, cannabidiol y los otros componentes. En los años 80 la investigación era cero, no se podía, pero en los 90 ya cuando se empezó a regularizar más el tema de la investigación, se abrió un poco más, se han visto muchos y muy prometedores ejemplos. Yo estuve haciendo mi tarea para este podcast y les puedo decir que actualmente la FDA, que es el organismo de Estados Unidos que regula el término de medicamentos, los que están aprobados y los que no, y que por lo general Chile se sigue esa regla, por lo general, hay ciertos fármacos en Chile que no siguen esta norma, pero por lo general, hablando de cannabinoides, podemos hablar de 2 ejemplos. Por ejemplo, está el dronabinol, que en verdad es el THC sintético, y que tiene 2 principales recomendaciones. La primera es que se recomienda para el uso de náuseas inducidas por quimioterapia. Esa es la primera recomendación. Y la segunda recomendación se utiliza como inductor del apetito en pacientes con VIH. Esas son las 2 principales recomendaciones que tiene este medicamento aprobadas por la FDA.
yo quiero dejar bien claro esto porque como estamos pasando de uso recreacional a uso medicinal, hay que dejarlo claro que el término de uso medicinal tiene que ser sumamente regularizado. Yo no recomiendo para nada que la gente se automedique. De hecho, estoy en contra de la automedicación, totalmente. Por mí, todos los medicamentos deberían tener receta, pero como en Chile el sistema de salud no es lo suficientemente bueno para eso, tenemos que estar con lo que podamos. Entonces, con el tema del consumo de cannabis por medicinal, yo no recomiendo el consumo por eso. Prefiero, el consumo de marihuana tiene que ser un consumo adulto, responsable, pero no medicinal, automedicado. Tiene que estar siempre bajo la supervisión de un médico, de un químico farmacéutico, sobre este tema. Y además porque estamos consumiendo un medicamento. Tú no quieres comprar un medicamento en la calle que tú no sepas que en verdad tiene eso. ¿Me entiendes? Eso en parte con la medicación. Hablando de otro ejemplo de medicamentos que son derivados de cannabinoides, está la marca registrada Epidiolex, que en verdad es cannabidiol, es CBD, y que se recomienda en niños con epilepsia refractaria. En este caso, para amortiguar las convulsiones asociadas al síndrome de Dravet y al síndrome de Lennox-Gastaut. Perdón mi francés, yo soy pésimo con los idiomas. Esos son los únicos medicamentos, hasta el año pasado, los únicos medicamentos aprobados por la FDA como uso medicinal de derivados de cannabinoides. Ahora bien, hablando ya en términos de investigación, se ha habido montón de efectos observables. Y que quiero dejar claro que estos efectos se han visto en la patología. Una persona sin patología no va a tener ninguno de estos efectos, pero en modelos que se demuestran con estas patologías se ha visto efectos prometedores del tanto el THC como el cannabidiol. Entre los que podemos hablar principalmente sería la regulación del sistema inmune. Entonces, en ese aspecto, en patologías que tengan que ver con el sistema inmune, ya sea tanto inflamación como manejo del dolor, fitocannabinoides han tenido efectos bastante prometedores y que se siguen estudiando y avanzando en las fases clínicas. ¿Qué otra patología se ha visto? En mi caso, que yo soy neurocientífico, yo estoy tratando de estudiar los efectos en términos de en patologías asociadas con trastornos del ánimo. En este caso yo estudio ansiedad y conductas depresivas. Y se ha visto que el cannabidiol tiene efectos ansiolíticos y tiene efectos tipo antidepresivos. Hay que ver todavía en fases clínicas, pero hasta ahora en modelos preclínicos se ha visto efectos bastante prometedores con esas dos drogas. A su vez, hay mucha investigación también con desórdenes neurodegenerativos, como por ejemplo la esclerosis múltiple. También se ha visto efecto ahí en cáncer, ya le hablé de inflamación. En trastornos oculares, por ejemplo, el glaucoma o la rinopatía diabética, también se ha visto efectos del o sea, de cannabinoides. Ahí tendríamos que investigar cuál cannabinoide vendría siendo. También se ha visto, aunque paradójicamente se ha visto el CBD también tiene efecto en términos de conductas tipo adictivas, también se está viendo ese potencial terapéutico guau, es como lo opuesto a la caja de Pandora, como que se abrió la cannabis y se vio muchos efectos beneficiosos para diferentes patologías. Pero eso cabe resaltar que es en patologías. No hay que consumirlo porque sí, tiene que ser solamente en ciertos sujetos con ciertas patologías, luego de los estudios clínicos y bajo siempre supervisión médica, lo que más se pueda. O sea, uy. Todo demasiado informativo. Sí, Ya para ir terminando este podcast, me sí, ya creo que me gustaría... alargué un poquito. No, pero estupendo, o sea, todo contenido de valor para nuestros auditores y además ha sido muy divertido escuchar como con tanta pasión que tú hablas Gracias. de este tema. Así que te dejo acá los últimos minutitos para que les des un mensaje a nuestros auditores respecto bueno, lo que tú quieras entregar en esta última parte para que les llegue este mensaje a todos estos jóvenes que nos están escuchando. Bueno, para todos los que me están escuchando, yo no soy el padre de nadie, así que no les puedo decir qué tienen que hacer. Lo que les puedo dar es recomendaciones informadas y tratar de evitar el consumo lo más que se pueda, atrasarlo lo más posible. Si pueden
evitar el consumo y ya mayor de 21 años, que vendría siendo como ya la edad biológica, sería lo ideal. Ideal no consumir nunca, si ese es el tema. Pero no estamos en un mundo perfecto. Entonces, evitar el consumo, infórmense bien y si van a consumir, que sea con gente de confianza y traten de también construir redes de apoyo, si eso es lo importante. Yo creo que hay que quitarle el foco un poco a la droga y ponerle más el foco en las personas. Más preocuparse de que si estás pasando un mal momento, si tienes problemas en la pega, con los estudios, probablemente la droga no te va a hacer bien, para nada. De hecho, te va a hundir más en el hoyo. Probablemente tú necesitas o ayuda terapéutica, ir a un psicólogo, un psiquiatra, o ya compartir más con tu familia y con tus amigos. Si ese es el mensaje que quiero transmitir, en verdad. Eso. Y si van a estudiar sobre cannabis, aprovechen antes de que se queden sin puestos. Entonces, eso. Hay que subirnos al carro. Claro, el carro ganador. Ahí, ojo entonces con los consumos, ser lo más responsable que se pueda. Y queremos ya finalizar el capítulo del día de hoy. Queremos agradecer a Enzo por estar con nosotras y nos vemos hasta una Muchas próxima gracias vez. por la invitación. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Y Tania, ¿cómo quedaste? ¿Qué te pareció lo que nos dijo Enzo? Quedé rellenita de información. O sea, había muchas cosas que yo no sabía personalmente. Y como comentarios finales o conclusiones, hay que tener harto cuidado con el consumo y harta responsabilidad. Bien, los que son adolescentes y también la forma en que se consumen los quequitos mágicos, la leche, las mantequillas. Hay que consumirlos con responsabilidad y también con el conocimiento de qué los puede provocar. Ay, a mí ya me dieron miedo los quequitos porque uno no sabe qué se está comiendo. Bueno, a mí como conclusión es que hay que tener mucho cuidado, sí, pero también la marihuana tiene un alto potencial clínico. Ahora, el llamado a los jóvenes, que la mayoría estamos completamente sanos, por lo tanto, no hay que automedicarse. Bueno, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Hay varias reflexiones para que se los pasen a sus compañeros. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Si te quedan dudas, te invitamos a escribirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube y Spotify como Dimensión Portal y en Instagram, Facebook y Twitter como Portal Biomedicina UC. Si te gustó este capítulo, ponle like y compártelo con los marihuanos de tus amigos. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. Adiós.